Y estamos en un capítulo más de Baco Marketing y hoy me acompaña Roberto Jiménez de Grupo Purdi. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Todo muy bien por acá. Agradecerte a vos y a la Cámara Costarricense de Pymes por esta oportunidad tan importante de dirigirnos a este sector tan crucial para el desarrollo de la economía de Costa Rica. Entonces, aquí estamos muy motivados. Muchas gracias. Qué bueno, Roberto. Bueno, en este podcast muchas veces tenemos presencia justamente de profesionales, expertos en distintos temas y vamos a tocar un tema súper importante y es empezar a separar, entre otras cosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con activos de la empresa, con activos personales, cómo ir dando ese paso hacia la profesionalización, empezar a trabajar como trabajan las grandes empresas, ¿verdad? Uno no se imagina a los dueños de Amazon poniendo sus vehículos personales, ¿verdad? A trabajar en la empresa, sino que es un paso que a veces cuando arrancamos todos utilizamos nuestros propios equipos materiales, pero definitivamente la empresa tiene que trascender y por ahí vamos a hablar un poco de eso hoy y obviamente de la mano de una empresa líder en el sector como es Purdy. Entonces, Roberto, justamente empecemos a hablar de esos detalles. ¿Por qué es importante que las empresas, sobre todo, imaginémonos una empresa del sector construcción, ¿verdad? Que utiliza mucho equipo, ¿verdad? Y que de pronto ese equipo no es equivalente al carro, ¿verdad? Que yo lo tengo chineadito y cuidadito, ¿verdad? Y por qué es importante que una empresa empiece a manejar, a diferenciar sus vehículos de uso personal versus el equipo de uso profesional de la empresa. Claro, creo que lo primero que tenemos que entender es saber diferenciar justamente qué es un vehículo de trabajo o cuándo un vehículo es considerado un vehículo de trabajo y cuándo es un vehículo personal. Claro, Técnicamente, hay vehículos diseñados para trabajar. Un camión, por ejemplo, es un claro, vehículo diseñado para trabajar. Sin embargo, depende del tipo de mi actividad económica, puede ser que no necesariamente un vehículo que técnicamente fue diseñado para trabajar, yo lo pueda utilizar para trabajar. Te pongo un caso, un taxista. Un claro, taxista, el taxi o el sedán que utiliza, un Corolla, no es un vehículo que está diseñado inicialmente para trabajar, sin embargo, por el tipo de actividad económica que la persona realiza, pues evidentemente ese vehículo se convierte en un vehículo de trabajo. Y ahí es tal vez lo primero que hay que saber hacer esa división, que creo que es una división más mental y estratégica, de decir, ok, este vehículo está diseñado para trabajar o este vehículo se va a convertir en mi herramienta de trabajo. claro. Cuando aprendemos o cuando nos damos cuenta que ese carro que tengo es una u otra, creo que aquí lo importante es saber entender cuando el vehículo que estoy utilizando eh, empieza a tener ya un porcentaje de uso mayor hacia mi actividad Claro, económica. un vehículo de uso personal yo lo uso 1 o 2 horas al día. Un Exacto. vehículo de trabajo 8 o 9 horas al día. Exactamente, ¿verdad? El vehículo particular está diseñado justamente para eso, para recorrer pocas distancias, para utilizarse pocas veces al día, em, para no transportar tal vez carga siempre, mientras que el vehículo de trabajo pues está diseñado técnicamente para eso. Ahora, como te decía, es importante creo que la persona, la pyme, el emprendedor, el empresario entienda y sepa que tal vez empecé por una necesidad de arrancar con el negocio, de evolucionar con el negocio, empecé utilizando mi vehículo personal Claro. para Hay que, trabajar. todos empezamos Porque, por ahí. exacto. Pero va a llegar un momento donde, es más, la misma actividad te va diciendo, ya el vehículo empieza a tener más mantenimiento de la cuenta, la carga no me cabe, tengo que hacer más viajes de la cuenta, porque tal vez la capacidad del vehículo no me es suficiente para el trabajo que estoy haciendo. Ahí es donde la persona tiene que, o la empresa tiene que hacer un alto y decir, creo que necesitamos evaluar el uso que le estamos dando al vehículo y convertir ese vehículo en una herramienta, porque en realidad ese concepto del vehículo como herramienta es lo que la persona tiene que entender para ver cuál es el vehículo, el auto que mejor se le adecua a sus necesidades. Yo creo que esa metáfora está muy buena porque
a nivel empresarial hemos hablado de que conforme uno nombra las cosas y le da forma a las cosas se desarrollan, ¿verdad? Si uno tiene el carro de personal y le pongo el magnético, ¿verdad? Del Ujú, logo de la ajá, empresa y al final del día se lo quito para que ujú, se vuelva carro personal, no estoy terminando ni una ni otra. O cuando uno pide un Uber y le llega aquel, ¿verdad? Carrote y uno dice, qué raro que ande este carro en Uber, ¿verdad? Porque se nota claro. que no es para esto. Y hemos hablado mucho en este podcast justamente de la mentalidad empresarial, de que hay que tener una cosa, ¿verdad? Una herramienta para cada cosa, ¿verdad? Yo no puedo atornillar cosas con un martillo, ¿verdad? No va a dar. Posiblemente lo logre a manazos, pero no está hecho para eso, ¿verdad? Está hecho para otra cosa. ¿Qué otros indicadores, Roberto, vos pudieras decirnos cuando una empresa está lista? Porque todos, insisto, hemos pasado por ahí. La empresa de construcción empieza utilizando así, los técnicos, los arquitectos, incluso cuando uno va a visitar como una persona que ofrece servicios, comúnmente hace eso, ¿verdad? Uno pasa mucho en la calle y sí, exactamente, el gasto que le haces a un vehículo para uso familiar, ¿verdad? O un vehículo para uso personal no es el mismo de un empresarial, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿cuándo la empresa tiene que ir dando esos pasos a decir, bueno, ya es hora de pasar a una flotilla o a una cantidad de vehículos enfocados en el trabajo? Ujú. Sí, creo que hay dos, tal vez, dos puntos principales. Uno es el punto operativo y logístico. O sea, como te decía antes, donde el vehículo ya que tengo ya no es suficiente. Ah, Donde más bien lejos de estar teniendo una herramienta de trabajo, estoy teniendo un medio para hacer algo que no necesariamente es lo que yo necesito hacer de manera productiva y eficiente. Y lo otro es desde un punto de vista financiero también, por donde yo empiezo a ver que más bien estoy gastando más dinero en mantener ese vehículo, en hacer más viajes, donde me está saliendo más caro producir cada vez más, es donde como empresario, como dueño de una empresa, como emprendedor, tengo que empezar a decir, yo creo que aquí hay que hacer un alto y pensar muy bien si la herramienta que tengo o si el vehículo que tengo realmente me está simplemente acompañando en el proceso o me está ayudando a crecer y a evolucionar claro. en mi empresa. Y eso a veces cuesta mucho hacerlo porque no necesariamente tenemos los indicadores o tenemos o llevamos los controles que nos dan ese input para poder tomar esa decisión. Es importante, creo que la persona entienda y que busque asesoría, que Claro. busque apoyo. Desde el Grupo PURTI estamos muy enfocados en eso, muy enfocados en que nuestro foco, nuestro objetivo no es únicamente vender vehículos, sino desarrollar a las personas, desarrollar a las empresas y buscar soluciones de movilidad responsable, soluciones de movilidad que busquen el crecimiento de esa persona que me llega a buscar, de esa empresa que me llega a buscar, y que podamos trabajar en conjunto para encontrar una solución a lo que él necesita. En Grupo Puri tenemos un portafolio muy amplio de vehículos y de opciones que pueden, Adaptadas a cada necesidad. exactamente, adaptadas a cada necesidad y puntualmente eh, que puedan llegar a convertir o a dar ese giro importante que tal vez la empresa necesita. Es interesante eso que estás mencionando porque es como cuando hablamos de finanzas, ¿verdad? Que el empresario tiene que tener sus finanzas personales por un lado y las finanzas de la empresa por otro lado, porque si no, no puede darse cuenta realmente si lo que tiene es un hobby o si no está desarrollando un negocio. Ujú. Y ese tema es crucial, ¿verdad? A la hora del vehículo, porque hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en mi tiempo de ocio daño el vehículo del trabajo? Ujú. ¿Verdad? No es lo mismo que yo diga, dañé mi vehículo, que dañé el vehículo del trabajo que me genera ingresos. Claro. Aquí yo te pregunto, Roberto, ¿cómo pueden las empresas empezar a ver, digamos, en corto o mediano plazo, o más bien cuándo empiezan a ver que esa inversión en un vehículo que no es el suyo empieza a dar beneficios? Que yo creo que lo primero es darte cuenta de que no te está generando beneficios, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es como el detonante. Donde ves que estás invirtiendo en mantenimientos excesivos o tienes que estar llevando el carro a mantenimientos cada vez más porque el carro así lo requiere, donde ves que tenés que realizar más viajes para poder transportar o que la carga que tenés ya no, sentís como que el carro se queda un poco, que no es suficiente, que el volumen que tenés del vehículo actual no es suficiente para transportar lo que vos requerís.
Creo que eso es como lo Claro, primero, no, son de valor. ¿verdad? Y después, el hecho de cambiar y de tener un vehículo realmente adecuado para tu trabajo Claro. representa una serie importante de ventajas. Ventajas como eficiencia, ventajas como ahorros, incluso hasta a nivel de imagen. No es lo mismo que vos llegues a darle el servicio a un cliente en un vehículo que se vea apto para lo que estás trabajando, a que llegues con un vehículo que el cliente dice, pero de qué raro, ¿verdad? Como dicen, la plata jala plata, Sí, ¿verdad? Y la calidad jala calidad. así es. Y tenés que proyectar Sí. lo que vos querés hacer y la calidad que estás dando al cliente. Entonces, Eso me da pie a hablar de otro punto. ¿Cuáles son las consideraciones que yo, como dueño de una pyme, tengo que tener a la hora de invertir en un vehículo? Porque hay muchas opciones en el mercado. Ustedes mismos, dentro de sus opciones, tienen muchas opciones. ujú. Y tocaste un punto clave, ¿verdad? No solo saber cuándo tengo que empezar a considerar, bueno, ya tengo que tener un vehículo para esto o lo otro, sino más bien cuáles son las cosas que yo tengo que considerar. Porque vamos a lo mismo, como dijiste ahora, no es lo mismo un abogado que va a atender una junta que una empresa que se dedica a logística y que de pronto tiene un montón de paquetes en el carro, ¿verdad? Hay muchas opciones. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que yo como dueño de pyme tengo que tener? Sí, creo que lo fundamental es em, ser muy claro y tener sí, muy claro para qué necesito el vehículo, Claro, cuál es el tipo de vehículo y a quién se lo voy a comprar. Grupo Puri siempre se ha caracterizado por un tema de respaldo, sí, ¿verdad? Ofrecemos ese respaldo y no es un respaldo únicamente en el proceso de compra del vehículo, sino es un respaldo a través de toda la vida útil del vehículo. Tenés que tener seguridad de que muchas veces o hay muchas opciones en el mercado y puedes evaluar y decir, me voy por esta opción porque es más barato, pero como a veces dicen, lo barato sale caro. Entonces tenés que, son decisiones muy responsables en el momento y no puedo dejar, yo siempre digo que no le puedo dejar a mi yo del futuro el problema que puedo evitar desde ahora. la bronca que puedo tener de ahora, sí. Exacto, entonces tengo que ser muy responsable del momento, Claro, de tomar la decisión y buscar empresas como Grupo Purdy que te ofrecen respaldo, te ofrecen asesoría en el momento, y asesoría no únicamente desde el punto de vista del tipo de vehículo, sino que nuestra misión es entender la necesidad de mi cliente para ver cuál de las opciones que tengo es la que mejor se adecua a esa necesidad, a resolver esa necesidad y de no su solo de cliente. vehículos, sino también crediticias, ¿verdad? Así es, Porque correcto. yo hace poco me acordaba, cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Mis papás tenían carro y yo, me imagino que en esa época los carros se compraban así, ¿verdad? O Ujú, sea, ujú. las opciones crediticias que existen hoy en día no son las mismas, ¿verdad? Antes la gente tenía un carro por núcleo familiar a lo mucho Ujú. y además comprado de Pagado golpe. contado, claro. Eh, no es una realidad para el sector pyme Ujú. hacer compras de vehículos de manera masiva. Básicamente el crédito es la opción. Ujú. ¿A qué se pueden, digamos, atener las empresas que quieren adquirir vehículos en tema de créditos directamente con Grupo Purdy? Sí, como asesores de ventas, y es parte de lo importante, que no solo tenemos vendedores, sino más bien son asesores de ventas que se encargan de asesorar de Ajá. manera integral todo el proceso. Por eso te decía antes de que nos preocupa entender la necesidad del cliente para ver qué soluciones podemos brindarle de manera integral, no solo del tipo de vehículo que necesita, sino también el tipo de financiamiento que el cliente requiere. Tenemos múltiples opciones, existen en el mercado múltiples opciones. Una de ellas es CAFSA, que es nuestro brazo financiero, donde también podemos ofrecer a través de las entidades financieras opciones que mejor se adecuen a la necesidad del cliente, desde sistemas de banca de desarrollo, Sí, porque créditos. no es lo mismo una empresa ganadera, ¿verdad? O Ujú. agrícola que necesita un tipo de vehículos que una empresa que está en el GAM, ¿verdad? Que tiene Claro, otro tipo de vehículos. exacto, Y el exacto. financiamiento, imagino que evalúa todas esas dinámicas. Sí, correcto. Y nuestro objetivo es ese, mostrar al cliente, entender, para mostrar al cliente cuál es la opción que le puede servir mejor a él y que sea de manera integral todo el proceso, que no únicamente compró el carro que quería y que necesita, sino también que el proceso financiero para poder desarrollarlo es el más adecuado. Desde un punto de vista no solo a nivel de crédito, no solo a nivel de cuánto puedo pagar, muchas veces
yo a veces les digo que a los clientes que tal vez el precio del carro en muchos momentos no es lo más importante, sino más bien es el tema de la cuota, Claro. ¿verdad? Porque puede ser que tengo un carro que yo diga, es que es el carro que yo quiero, pero es el que me alcanza. Pero la cuota tal vez me permite, porque lo vieron desde el punto de vista de precio, pero tal vez la cuota me permite buscar una opción muchísimo más robusta, más integral para esa necesidad. Entonces no se enfoque en el precio, enfóquese En la realmente cuota. en la cuota y en el sistema de crédito que también le beneficie desde un punto de vista económico, tributario, financiero para la Yo organización. creo que sí es cierto porque de todas formas, em, uno siempre va a estar pagando, ¿verdad? El famoso concepto del celular que se cambia cada 2 años. Claro. Y eso justamente me lleva a otra pregunta, Roberto. ¿Habrá algún caso de éxito donde ustedes digan, mira, la compra de vehículos impactó, benefició a la empresa porque le ayudó en esta forma? O sea, ¿cómo en tu experiencia justamente desde este rol directamente enfocado con el sector empresarial, em, ¿tienes algún caso que vos digas, mira, esto ayuda a esta empresa y yo sé que le pasó esto y esto y esto? Ujú. Vamos a ver, casos de éxito hay, por dicha, hay muchos, Me imagino. donde hemos visto a las empresas realmente hacer primero un gran esfuerzo Claro, por entender su situación y por lograr hacer un cambio en el proceso logístico, en el proceso de transporte de sus mercaderías, por decirlo de alguna forma. Y al tiempo, porque continuamos dándole seguimiento en temas de postventa, servicio postventa, las mismas empresas nos han dicho, mira, fue la mejor decisión que claro. pudimos haber tomado el hacer este cambio, porque entonces ya tengo carros enfocados al servicio realmente que estoy dando y tengo vehículos que realmente se convirtieron en esa herramienta de generar ingreso y no únicamente en un gasto necesario para que la empresa subsistiera, sino más bien ya el vehículo le llegó a representar ese factor de éxito en el crecimiento a futuro de la Claro, organización. fue base para su desarrollo. Exacto, Qué exacto. interesante. Y en realidad, en estos procesos, ¿verdad? Donde hay préstamos y demás, y hay una parte también de la empresa, incluso del banco, ¿verdad? Que termina siendo temporalmente dueño del vehículo y entonces la empresa, ustedes, el banco, todo el mundo está interesado en que el vehículo se mantenga de la mejor manera. Em, ¿Cuáles son las diferencias a nivel de mantenimiento o cómo acompaña Purdy a las personas en este proceso? Porque como digo, no es lo mismo un vehículo personal Ujú. que yo ya pagué a un equipo, a un vehículo empresarial que en este caso, como digo, Purdy está interesado, el banco está interesado, uno está interesado, la empresa, hay un montón de factores y entonces me imagino que el tema de mantenimiento tiene sus bemoles, ¿verdad? Sí, tenemos un servicio postventa muy robusto. Eh, Prácticamente tenemos planes de mantenimiento diseñados y adecuados a cada uno de los vehículos. Puede ser por plazos o por tiempos de kilometraje. Entonces ahí es, por eso te decía antes que es entender cuál es la necesidad del cliente, porque puede ser que hay clientes, los vehículos de trabajo normalmente son unidades que andan mucho tiempo en la calle. Totalmente, Pecado capital es que un vehículo de trabajo se quede varado. total. Ahí es donde el cliente, también le hacemos ver al cliente el tema del mantenimiento preventivo, que es súper importante, y es donde el cliente debería de pensar en que no es un gasto el mantenimiento preventivo. Bueno, hemos visto en internet esos memes, bueno, ni siquiera memes, videos virales que cierto camión se queda varado y la gente misma le roba todas las Coca-Colas y Claro. todos los productos, Sí. ¿verdad? Por decir Ajá. una marca, ¿verdad? Y uno dice, es un Claro. peligro que un vehículo de trabajo se quede botado. Sí, y no solo el tema del peligro, sino el tiempo que duras en el vehículo que no sea productivo, al final es menos dinero Claro, que estás percibiendo. un salario que estás Eh, pagando por un chofer que está, que está ocioso, tal vez en no algún puede hacer nada, no es momento. culpable. Exacto. Entonces, el tema del mantenimiento preventivo es súper importante y es algo que trabajamos muy de la mano con el cliente. Tenemos un servicio de postventa, un departamento de postventa enfocado también a dar esa trazabilidad y esa compañía con el cliente de manera que podamos ofrecerle los servicios de la mejor manera en el momento adecuado y asesorarlo en ver de qué manera el vehículo evitamos gastos a futuro.
que eso es como el foco. O sea, el mantenimiento preventivo no es únicamente un tema de cumplir la malla de Sí, mantenimientos sí, que no, pide no, no, no es fábrica. un checklist y ya. Exacto, sino que es un proceso estudiado y que tiene que estar acompañado cuando el cliente así lo requiere de parte nuestra para también ver de qué manera maximiza mejor los temas. Tenemos unidades móviles que se dedican que van y acompañan al cliente, hacen los mantenimientos, incluso hacen mantenimientos en horarios fuera de horario del cliente, porque también entendemos que no Que no podemos, lo puedo sacar exactamente, del día a que no día. le puedo decir al cliente, venga a las 10 de la mañana para mantenimiento, a las 10 de la mañana está produciendo, Jamás. ¿verdad? Entonces, tenemos unidades móviles que van a la casa o a la empresa del cliente, le hacen el cambio de aceite o el mantenimiento que el vehículo requiera en horas donde el cliente no tiene el carro operando, Claro. para no afectar la productividad también en eso. Esto te va a hacer la pregunta incómoda, así la pregunta complicada. De la asociación del mercado, y vos que has trabajado con esta marca, ¿por qué recomendarías Purdy? ¿Por qué Purdy antes de otros? Si no anduvieras, si no anduvieras representando la marca, ¿verdad? Y fueras un mystery shopper, ¿por qué, como dice uno, en popular, a calzón quitado, entre un grupo de personas? Porque mucho del networking, mucho de todas estas cosas se dan en el boca a boca, ¿verdad? No se Claro. da estas ventas no se hacen en un correo formal, sino que alguien te recomienda un producto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vos recomendarías así en dos platos a los vehículos deportivos? Vamos a ver, yo creo que no es tanto una pregunta incómoda porque, por el contrario, tenemos una empresa muy sólida, una empresa preocupada por el cliente, una empresa que se ha esforzado por tener las mejores marcas y el mejor servicio, tanto en el proceso de compra del vehículo como en el servicio postventa. Eso es importantísimo. Exacto, entonces, ¿por qué Purdy? Porque tenemos casi 60 años de estar en el mercado, un respaldo comprobado, manejamos las mejores marcas del país, tenemos el mejor servicio postventa. Eh, entonces, es todo el proceso de comercialización de soluciones de movilidad que tenemos se enfoca en algo integral, Claro. algo donde no únicamente nos enfocamos o trabajamos en vender vehículos, sino darle al cliente soluciones de largo plazo y soluciones integrales que abarquen no únicamente el vehículo en sí, sino todo lo que el cliente necesita de manera integral y de manera general. Porque a final de cuentas, como decimos, ¿verdad? La gente es de boca a boca, Así ¿verdad? es, claro. Te hago dos preguntas más. Número uno, antes de que lleguemos al final de este video, muchas de las personas que nos siguen son de distintas cámaras, organizaciones. Bueno, yo represento a la Cámara Costarricense de Pymes. Ujú. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? O sea, ¿cuál es la manera más accesible para que los asociados, las personas que están viendo este programa, digan, bueno, yo cómo accedo a ellos, ¿verdad? Sí, Grupo Purdy tenemos otra de las ventajas incluso que tiene el Grupo Purdy es que tenemos cobertura a nivel nacional. Bien, Tenemos sucursales prácticamente en todo el país y cada una de las sucursales está capacitada para poder asesorar, guiar y acompañar a los clientes en el proceso de compra de sus vehículos. Eh, entonces, a través de toda la red de sucursales, perfectamente nos pueden buscar y le damos ese acompañamiento. Tenemos la unidad de Trabajo, que es la unidad especializada en vehículos de trabajo, qué bien. que, como te decía antes, todavía con mucho más razón, tenemos esas personas especializadas en entender las necesidades de los clientes para hacer crecer su negocio en Entonces, conjunto. tu recomendación es que la gente se acerque directamente a las sucursales. Sí, correcto. Eso es de plano. ¿Y los canales digitales? Canales digitales, sí, tenemos un contact center, Sitio web. el sitio web, hay un sitio web por marca, Ah, el de interesante. Toyota, toyotacr.com, el de Inocr.com, y cada una de las marcas tiene su sitio web y el sitio web de Purdy, grupopurdy.com también. Claro, sí, pero es una opción. Sabe que hoy en día la gente a las 11 de la noche es cuando en la paz del Señor se pone a ver cada uno de los detalles, Claro, ¿verdad? sí, canales Y digitales, sabemos que a redes este sociales, punto el instalaciones. cliente informado, ¿verdad? Es el cliente que toma la decisión. Así es. Y por último, último punto, Roberto, facilidades. ¿Qué facilidades le da Grupo Purdy a las personas, a las empresas, justamente para que sea más accesible Ujú. directamente ese proceso? Sí, siempre tratamos de tener los mejores vehículos y los vehículos que se adecuen más a las necesidades del cliente
y buscamos siempre contar con necesidad o con soluciones financieras, múltiples soluciones financieras que le permitan al cliente lograr su objetivo. Son soluciones financieras que no necesariamente son dadas por Grupo Purdy como tal, pero sí podemos trabajar con todas las entidades financieras de manera que sea la que mejor le satisfaga al cliente la necesidad que tiene en ese momento. Excelente. No, y eso es muy importantísimo porque del cliente que se informa, conoce y a veces el proceso suele ser engorroso. Si ustedes, como me están diciendo, facilitan ese acceso, pues de verdad que todo avanza. Así es. Roberto, no me queda más que agradecerte. De verdad que ha sido conocimientos muy valiosos. Yo creo que entre más facilidades y acceso a herramientas, y los vehículos son una de las principales herramientas del sector industria, construcción y muchos más rápido se van a desarrollar las pymes que además mantienen al Estado costarricense, ¿verdad? Entonces te agradezco todos los consejos y todos esos buenos tips. Ojalá que muchas de nuestras pymes puedan acercarse directamente a ellos y conocer todas sus ventajas. Así es, muchas gracias, Arián, y a la Cámara Costarricense de Pymes también, y a todos los que nos están viendo por el espacio, por darnos la oportunidad de llegar, de atenderlos y de brindarles esas soluciones integrales, que al final es nuestro foco y nuestro esfuerzo siempre puntual, el acompañar al cliente para tomar la mejor decisión. Excelente. Un capítulo más de Backup Marketing. Nos vemos la próxima semana.